Hey, ¿qué tal amigos? Saludos donde quiera que se encuentren. Bienvenidos una vez más a otro capítulo de aquí de Crónicas Paranormales. Como ya les veníamos explicando antes, pues hemos estado exponiendo los casos que en algún momento nos ha tocado investigar, los casos que nos ha tocado resolver. Y pues ya les había en algún momento comentado que Crónicas Paranormales se conforma de un equipo de personas que se dedican a la investigación y pues se les dedica todo el tiempo a la atención del caso en particular. En este caso quiero presentarles a Isaac Hernández, que también es mi colega, mi compañero y ahora sí que compañero de milicia, que es el que también se encarga conmigo de ir a ver todos estos casos. Hay algunos casos en los cuales él no estuvo presente, pero hay otros casos en los que él ha estado y le ha tocado pues ir conmigo y pues estar en el momento exacto en donde ocurren las cosas. Por eso en esta hora les vamos a presentar otro caso donde también Isaac estuvo presente. Nos tocó a los dos investigar, nos tocó a los dos ser partícipes de la historia que se va a desarrollar en este caso. Y pues yo creo que para este caso, ¿cómo lo pondríamos, Isaac? Mm, Sería yo lo veo muy complicado. ¿Cómo te gustaría ponerle Vamos a este ponerle título? el espectro del machete. ¿Por qué el espectro del machete? Ya conforme la historia se vaya desarrollando, ustedes van a comprender un poco por qué vamos a utilizar este título y el por qué se va a llamar así. Pero por el momento les damos la bienvenida y una vez más otro capítulo de Crónicas Paranormales. Bueno amigos, pues ya después de esta calurosa bienvenida, vamos a desarrollar lo que es la historia del espectro del machete. Para empezar esta historia, nos vamos a remontar con Isaac, que es el que a él hicieron el contacto. A él fue el que contactaron primero para poder checar toda esta historia. Entonces vamos a dejar que Isaac nos explique cómo fue el desarrollo desde que lo contactan hasta que ya me involucro yo en el desarrollo de esta historia. Bueno, ¿qué tal a toda la audiencia que anda ahí viendo este video? Un saludo. Como ya dijo Manuel, me llamo Isaac. Sí, fuimos a ver en esa ocasión un caso especial, de una pequeña amiga que conocí hace ya un tiempo. Bueno, pues yo cuando la conocí, pues era una persona normal. Realmente yo no pensé que tuviera ningún problema de este tipo. Pero en una ocasión se me hizo raro porque estábamos ella y yo juntos. Y cuando me acerco a ella, dice que, bueno, salta, ¿no? Del susto pensando que era otra cosa. Pero no se había dado cuenta que era yo. Y se me hizo raro porque le decía, bueno, ¿por qué te espanta? Le digo, ¿cuál es tu problema, no? Y ella me decía, no, es que si luego siento que hay alguien detrás de mí. Y pues se me hizo pues un poco rarito, entonces como sabemos de estas cosas, pues sí le empecé a preguntar más. Y le decía, ¿y qué más te sucede? Y me decía que sí, que en su casa que luego de repente movían las cosas, oía ruidos, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Entre ellos sueños. Entonces, pues ya me empecé como que a involucrar más y me tuve que presentar ya concretamente no, porque dentro de la amistad nada más me conocía normal y no sabía que realmente pues éramos, bueno, trabajo
con mi compañero Manuel, en donde pues vamos a ver este tipo de casos. Entonces ella no sabía realmente de eso que nos hacíamos nosotros. Entonces yo le comenté, porque pues sí, yo la veía muy, pues muy sacada de onda, de que sí, realmente se espantaba muy fácilmente. Entonces le dije, le comenté, le digo, pues, oye, pues si quieres, te podemos ayudar. Le digo, nosotros hacemos, vamos a ayudar a las familias, digo, todo por método de Dios, ¿no? Ponemos sellos, subimos a la gente, les enseñamos el camino correcto que deben de tomar. Le fui, ahora sí que metiendo un poquito más para ver qué me decía, ¿no? Si la podía convencer. Entonces sí, ella me empieza ya a platicar una historia ya muy, pues hasta fantasiosa, ¿no? Se podría escuchar, porque me comentaba que ya hace muchísimos años, en la casa de sus papás les pasaban muchísimas cosas, pero paranormales, realmente ya paranormales, ¿no? Les movían las cosas, sueños muy, muy terribles. Entonces, pues me dio así como que una introducción, ¿no? De lo que pasaba. Y yo le comenté pues, que nos diera la oportunidad, ¿no? De enseñarle quién era Dios, de poder ayudarla, a ella y a su familia, porque entre eso estaba involucrado su papá, su mamá y sus hermanas, la mayor parte de su familia, ¿no? Entonces ella, pues sí accedió, ¿no? Accedió a que pues asistiéramos a la casa de sus papás y que pudiéramos ayudarla. Entonces pues ya en esos momentos pues ya contacté a Emanuel para poder ver qué es lo que íbamos a hacer en este tipo de casos, ¿sí? Entonces ya contacté a él y ya él me empezó a dar indicaciones de lo que tendríamos que hacer. Ok, amigos, aquí en este punto cabe destacar una cosa muy importante. Cuando ya Isaac me dice, oye Manuel, ¿sabes qué? Mira, hay un caso sobre un espectro, pues ya más o menos me empiezo a empapar yo de lo que era la historia, ¿no? El desarrollo de lo que esta chica estaba viviendo. Esta chica la vamos a identificar como Laura, ¿vale? Más que nada para ahora sí que tener el nombre e identificarla. Se puede decir que Laura ya llega el momento en la que pues también ya nos reunimos, estábamos Isaac, Laura y yo, nos reunimos y ya pues, platicando nos cuenta un poco del desarrollo de este espectro. Entonces aquí hay algo muy importante. Este espectro ya era un espectro que llevaba demasiado tiempo en la casa donde estaba habitando Laura. ¿Por qué? Porque el espectro ya venía de generaciones atrás, incluso desde, no recuerdo si era su abuela, ¿verdad? O bisabuela. O sea, ya llevaba como 4 generaciones el espectro aterrando a la familia. Ahora, algo que ustedes deben de saber, que si hay un fantasma en un lugar o en una casa, de entrada, el fantasma no tiene tanta fuerza. El fantasma puede ser una aparición o simplemente lo llegan a ver, pero no tiene fuerza, no tiene algún peligro. Pero cuando ya estamos hablando de un fantasma ancestral que ha vivido por 4 generaciones, ya pasa a ser un espectro. ¿Por qué? Porque ya tanto tiempo de la misma energía negativa y del mundo espiritual en el que ese espectro se está desarrollando, ya empieza a agarrar fuerza. A tal grado que este espectro, ya en esta familia, donde Laura ya, digamos la generación de Laura, ya no solo aterraba a la familia completa, sino que les pegaba también. Entonces imagínense, nos encontramos con Laura, estábamos Laura, Isaac y yo, y nos cuenta el desarrollo que ya hay un espectro que tiene fuerza y que tiene poder. El segundo punto muy importante es que este espectro creía que una de las hermanas de Laura era su esposa. O sea, imagínense ya las generaciones que venía arrastrando, y que pues una de las hermanas de Laura, el espectro creía que era su esposa, a tal grado de intentar poseerla. O sea, imagínense, tenía la fuerza, tenía el poder para poder desprenderle una playera, para poder desprender alguna prenda, para poder quitarle alguna cobija, y toda esa fuerza negativa y toda esa fuerza concentrada hacía
que no solamente Laura y sus hermanas notaran la presencia, sino que hasta sus padres ya fueran testigos de eventos, por ejemplo, del abrir y cerrar de puertas, el mover objetos, ahora sí que por ejemplo estaba un vaso en la mesa y de repente lo movían, lo tiraban, estaba por ejemplo, que se caía algo, que de repente se escuchaba algún azotón. Entonces este espectro ya tenía la fuerza suficiente para hacer algún tipo de daño. Entonces ya nosotros en este punto donde ya Laura nos cuenta eso, llegamos a su casa. La verdad no recuerdo cuántas veces fuimos ahí. ¿Dos? No, una vez nada más. ¿Una vez fuimos? Una vez. Ya estando ahí en la casa, bueno, encontramos el primer punto del desarrollo, que fue la historia, o en este caso el testimonio de su papá. Y ya el testimonio de su papá, pues Isaac les va a contar una parte, yo la otra parte, para que vean el contexto de lo que son las cosas. Su papá, si mal no recuerdo, contaba que era por el parte, ¿no? Decía que a lo mejor era por parte del terreno, que a lo mejor andaba maldito o algo así. Pero también tenía que ver algo su abuela. Si no mal recuerdo, su abuela algo había hecho. La verdad es que no recuerdo muy bien todo lo que nos dijo, pero sí eran muchísimas cosas. De las que sí me recuerdo bien era su papá, que había dicho una ocasión que sí se le había hecho presente, ¿no? El espectro, que él incluso lo había tocado, ¿no? Porque hasta dice que sentía esa vez que estaba soñando, dice que lo tenía enfrente y que le alcanzó a tocar el brazo, ¿no? Y que incluso lo sintió como tuviera toda su piel quemada. Entonces sí tenía un aspecto, si no mal recuerdo, creo que tenía pues tenía el machetazo, ¿no? Ahora sí que de la cabeza tenía aquí partido, porque así él lo vio. Entonces sí, él fue una de las cosas que nos contó que había presenciado en ese momento. Parte de lo que es la historia de este espectro, nos decían que en el terreno donde estaba la bisabuela, o sea, el terreno, la casa donde en ese momento se estaba desarrollando la historia, era un terreno, digamos que familiar, o sea, se fue pasando a través de generaciones. Ya desde la bisabuela, pues la abuela, la madre y, bueno, pues hasta la madre, que es donde ya encontramos las personas ahí. Entonces, bueno, lo que nosotros pudimos comprender a la situación que se estaba viviendo con ese espectro es que en algún momento el terreno llegó a estar vacío. Y decían que cuando estaba, digamos, en proceso de construcción, llegó el momento en la que había incluso personas vagabundas que se metían ahí. La verdad desconocemos el punto de la muerte de este espectro, pero por lo que la familia nos contó es que este espectro venía con problemas, me imagino que ahí de la calle, y este chavo en vida fue y se refugió en ese terreno. Entonces las personas al descubrir que él estaba escondido, ahí lo mataron. Hasta donde sabemos, por los rasgos que la misma familia describe que es el espectro, este chico pues era un chavo alto creo que no me acuerdo si describían que tenía como chamarra negra, algo así, pero lo que sí era muy particular y muy que describía el espectro era como un machetazo en la cara. De hecho, pues ya parte de la piel descarnada, pero muy peculiarmente un machetazo en la cara. Hasta ese momento se desconocía si era una navaja o el corte de algún tipo de arma punzante, pero pues por la manera en que estaba, digamos que el corte en la cara, asemejaba a un machetazo, o sea, cuando le entierras un machetazo. Entonces, de ahí por eso es que esas personas describían que era una persona con un machetazo en la cara. Bueno, cuando se empezó a suscitar toda esta situación, ya que nos pudimos entrevistar con los padres, ya cuando las mismas hermanas nos empezaron a comenzar a platicar el testimonio de lo que estaban viviendo, pues sí nos contaron varios sucesos que, o sea, especialmente a cada integrante de la familia algo le había pasado, algo en especial había sucedido. De entrada, les voy a narrar, por ejemplo, el testimonio de unas hermanas mayores de Laura,
que decía que una de sus hermanas le había dicho a ella, ¿sabes qué? Pues mira, no te burles porque este espectro pues es enojón, es violento, tira las cosas, abre y cierra las puertas. Y que esta hermana en tono de burla les dijo, no se preocupen, si les hace algo díganme a mí y yo lo pongo en su lugar. Entonces, a base de eso, en las noches, ya cuando ella ya estaba descansando, dice que el espectro se le hizo presente, que todavía le reclamó, y no con eso, no solo le reclamó, le dio una cachetada. Entonces, de ahí esa hermana pudo creer en que realmente este espectro era peligroso. Porque ya que tú retes en son de burla o en tono de burla a un espectro y que de repente en la noche se te aparezca y te dé una cachetada, es porque realmente este espectro ya conformaba con un poder tremendo y pues con una fuerza que realmente para poder ya tocar los objetos visibles o en este caso ya de los vivos, pues ya estábamos hablando ya casi de un demonio terrenal. Pero bueno, cuéntales, Isaac, la experiencia que ya vivió su hermana, que decía que le quitaba la ropa. Sí, ya, ella nos contaba que ya en las noches ya era, pues ahora sí que ya insoportable para ella, ¿no? Porque ya era un miedo, era muy difícil porque sinceramente ya le desprendía la ropa totalmente, sentía, ¿no? Que la abusaba sexualmente. Entonces ya ella estaba aterrada. Yo me acuerdo muy bien que nos decía que pues, sus hermanas incluso la trataban de ayudar, ¿no? O se dormían al lado de ella, la abrazaban para que no le pasaran este tipo de cosas, pero pues, a final de cuentas siempre pasaba lo mismo, ¿no? Llegaba, la desvestía y sentía como la tocaba, abusando de ella sexualmente. Entonces sí, para ella fue muy difícil, fue muy difícil. Incluso si cuando la vimos por primera vez que nos vio a nosotros y le dijimos que le íbamos a ayudar, ella tenía miedo, estaba aterrada porque decía no sé qué vaya a pasar, ahorita que prácticamente como que si lo fuéramos a provocar y no sabría que ella que le podría pasar por esto que íbamos a hacer, ¿no? En el tratar de ayudarla. Entonces sí, hasta lágrimas derramó porque pues estaba totalmente aterrada, totalmente aterrada. Otro de los testimonios de la misma familia, bueno, como lo decía Isaac hace un rato, fue el padre, ¿no? Que el padre ya en algún momento enojado, pues sí lo reta, y el espectro pues sí siente, más bien el padre siente ya el toque del espectro. Nada más que el padre describe que a la hora que siente el toque del espectro, siente un ardor muy grande, como si se le estuviera quemando la piel, o como si realmente hubiera sufrido una quemadura muy grave. Entonces, ¿qué sucede? Este espectro, a lo que nos damos cuenta, es que ya tenía un poder totalmente tremendo, tenía una fuerza que realmente ya era imparable y que pues realmente estaba agarrando más poder. Nos contaba otra de sus familiares de Laura, que en una ocasión ella estaba caminando. Bueno, por aquí les voy a poner un paréntesis. La casa estaba repleta de espejos, por todos lados había espejos. En la pared, o sea, yo creo que... En todos los cuartos había un espejo. Yo creo que en total sí había como más de 15 espejos, ¿no? Más o menos. Como 15 espejos había en toda la casa. Entonces, el espectro se desplazaba por ahí, por los espejos. Porque ya cuando hacía se puede decir que ya cuando se escondía, o en este caso donde ya él descansaba para agarrar esa fuerza, era en el mundo dimensional ya de los espejos. Entonces esta familiar que dice que en alguna ocasión iba pasando ahí por un pasillo para llegar a su habitación, al pasar por un espejo que estaba cerca de un baño, hay un espejo grande cuadrado, y pasa y ella ve como al mismo tiempo que ella pasa el espectro. Entonces ella se apresura a llegar a su habitación, pues para refugiarse, esconderse, y a la hora que llega a la habitación, en el espejo que tiene en la habitación, el espectro le hace cara. Ella pues del impacto se acuesta a la cama, se avienta a la cama, y el espectro pues nada más se le queda viendo, pero pues imagínense como lo habíamos descrito, ¿no? O sea, con ese
como con esa figura así descarnada y el corte que tenía en la cara que asimilaba un machetazo. O sea, imagínense el tremendo susto que se llevó ella, ¿no? Y pues bueno, testimonios de las personas que habitaron ahí, que realmente ya los encuentros con él ya eran muy fuertes. Otra cosa que también ya estaba sucediendo en ese lugar era que las personas ya a una cierta hora ya nadie salía de la casa. O sea, por decir, a las 10 de la noche ya era una ley que ya nadie salía de la casa. Por nada, ni a tomar agua, ni al baño, porque el espectro se enojaba y si empezaban a hacer ruido, era que el espectro se enojaba y empezaba a aventar las cosas, los trastes, o era totalmente de ley que el espectro te visitara a tu habitación o a la habitación de una de las personas y les hiciera algo. O sea, ¿se imaginan ya el terror que estaba viviendo esta familia a tal grado que el espectro ya controlaba el hogar de las personas que estaban vivas? Entonces era algo muy fuerte. Ahora, vamos a pasar al desarrollo en la que nosotros ya empezamos a actuar. Primeramente, describe tú, Isa, cómo fue que hicimos ya el primer proceso de oración que hicimos, el primer proceso de hacia la casa. Bueno, empezamos con su hermana de mi amiga, que era la afectada realmente. Ahora sí que la llevamos a un cuarto, la recostamos para poder hacer una oración. Pero antes de eso, ungimos el cuarto. Ya ves que ungimos el cuarto. La casa, ¿no? Primero. No, el cuarto. Ya después, posteriormente, fue la casa. Ah, la casa. Fue el cuarto, ungimos el cuarto para ahora sí que proteger esa parte donde íbamos a hacer la oración. Posteriormente pues sí ya pasamos a hacer la oración a ella. Digo, fue algo fuerte porque si no recuerdas, apenas íbamos a empezar a hacer la oración y la luz de la habitación se apagó, ¿no? Sí, y en ese momento pues se puso la cosa muy tensa y también la muchacha pues sí se espantó, ¿no? Se espantó. Pero bueno, en el proceso en el que hizo presencia a Dios, se pudo ahora sí que liberar a esa muchacha de este espectro, ¿no? Haciendo la oración y protegiendo el lugar en donde estábamos. Bueno, recuerda que tú estabas haciendo la oración hacia ella y yo estaba en la habitación, estaba pidiendo protección a Dios para que todo saliera bien. Así fue como empezamos en esa ocasión. Aquí cabe mencionar, amigos, que algo muy importante, la verdad no recuerdo si en los videos anteriores ya se los he mencionado. Cabe destacar algo muy importante, son 3 cosas. La primera, que tú estás vivo, o sea, un espectro por mucha fuerza que tenga y por mucho poder que tenga y muy feo que se vea, él ya está muerto. O sea, al final de cuentas él ya es un ser muerto y tú estás vivo. Por lo cual eso te da una ventaja enorme. Entonces tú tienes más fuerza y más poder que él. Entonces la segunda es que no les debes de tener miedo. Lamentablemente mucha de la gente no lo sabe, pero el tenerles miedo, el tenerles pánico, el tenerles terror, hace que eso les dé más fuerza a ellos y que en algún momento ellos puedan controlarte o en algún dado caso pues hacer una posesión. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, esa emoción, ese sentimiento que tienes de miedo, te hace vulnerable. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues empiezan a tomar, digamos que ese alimento de ti y pues se aprovechan. Y la tercera muy importante es que no hay poder más grande que el de Dios. O sea, ustedes deben de comprender eso. Yo entiendo, y como se los he dicho, yo entiendo que hay creencias de diferentes tipos. Digo, sé que algunos se encomiendan a vírgenes, a santos, a ángeles. Otros se encomiendan a la muerte. Digo, es muy respetable lo que ustedes crean, es muy respetable lo que ustedes manifiesten, pero sí es muy importante saber las jerarquías espirituales. Y por mucha muerte, mucho demonio, mucha magia, mucho lo que tú quieras hacer, no hay poder más grande que el de Dios. O sea, no hay y simplemente no existe. Dios es absoluto, todopoderoso, y está por encima de todas las fuerzas y deidades y creencias que te puedas imaginar. Entonces, cuando tú empiezas a manifestar todo este tipo de
de fuerza, de voluntad, de fe, de alguna manera haces que el espectro también mengüe. ¿Por qué? Porque realmente tu palabra tiene mucho poder. Cuando tú empiezas a manifestar esa palabra de Dios con fe, con fuerza, con valentía, con certeza de lo que tú estás diciendo, tú vas a debilitar al espectro. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en esa ocasión? Nosotros empezamos a orar con las personas a través de eso, de la certeza que Dios estaba ahí con nosotros. Yo empecé a sellar a las personas realmente con esa certeza, amigos. O sea, realmente, miren, nosotros no somos ni supermanes, ni superhéroes, ni nada. Somos dos servidores de Dios que simplemente se dedican a ayudar a las personas que se encuentran, digamos que en situaciones de actividad paranormal. Entonces, pero eso no quiere decir que nosotros seamos magos o utilicemos algún tipo de menjurje o magia o conjuro, no. Realmente nosotros nos movemos a través de la oración de Dios, de la creencia de Dios y de la fe y la certeza que Dios va con nosotros en el momento que vamos a atender un caso. Entonces, ahí no fue la excepción. Cuando nosotros empezamos a orar a través de las personas y manifestando los sellos espirituales que Dios nos permite utilizar para poder liberar a las personas de todos estos males, se empezaron a manifestar muchas cosas, porque también teníamos una botellita de aceite de la unción que ya les había mencionado, y te acuerdas que cuando estábamos usando el espectro que la tira, hermanos, o sea, fue tanta el enojo, la ira del espectro, digamos que de que estábamos derrumbando ya su fortaleza, que ya estábamos tirando todo ese miedo que él había sembrado, todo ese terror, que ese aceitito lo habíamos dejado en un mueble y lo tiró, hermanos, totalmente, así lo aventó. La luz se había apagado. En esa ocasión nos acompañó también un colega nuestro, mi compadre, de hecho es mi compadre Miguel Vargas. Él nos acompañó también en esa ocasión. Digo, ahorita no está, pero les vamos a dejar una imagen de quién es. Miguel también nos acompañó y estuvo muy al pendiente de las grabaciones de lo que estaba sucediendo cuando nosotros estábamos haciendo las oraciones de sellado para las personas. Y igual mismo Miguel nos describe que cuando nosotros estábamos haciendo las oraciones, porque Isaac estaba prácticamente como que haciendo oraciones de recubrimiento, de protección, mientras yo estaba haciendo las oraciones de liberación. Entonces Miguel estaba muy al pendiente de las grabaciones de lo que estábamos haciendo y decía que sí, que realmente a veces hasta incluso las personas se movían de una manera muy extraña y que de repente sí sentía las presencias, que incluso en una ocasión dice que él voltea porque se escucha un ruido, de hecho todos lo escuchamos un ruido, volteamos y Miguel asegura que vio el espectro salir corriendo de la habitación donde estábamos nosotros. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que el espectro, a través de todos los espejos que estaban, nos estaba vigilando y estaba muy al pendiente de lo que estábamos haciendo. Pero todavía no lo tocábamos porque todavía no nos caía el 20 que él se movía a través de los espejos. Entonces, cuando nosotros empezamos a liberar a las personas, el ambiente se puso tremendo. O sea, se empezó de verdad, no sé si lo hayan sentido, pero se puso un ambiente tan pesado como si la gravedad te estuviera aplastando. Así, un ambiente tan pesado, tan violento, ¿verdad? Tan frustrante. O sea, fue así tan fuerte que de plano las personas estaban empezando a contaminar ya de eso. Pero les digo, o sea, algo muy importante es que mientras tú estés combatiendo eso con toda certeza y la voluntad de que Dios está allí contigo, créeme que tú vas a vencer todo tipo de mal. Ahora, pues ya posteriormente, ¿qué hicimos? Sellamos la casa, ¿no? Sí, eso fue posterior. Describe tú. Pasamos a ungir la casa, bueno, después de que ya se le hizo la oración a toda la familia, pasamos a ungir la casa. Y fue cuando también nos empezamos a dar cuenta de los espejos, ¿no? Pues eran muchísimos, ¿no? Porque ya empezamos a hacer el recorrido, empezamos a notar que eran bastantes espejos, demasiados, casi en cada lugar o rincón de la casa había un espejo. Entonces, pues sí, eran muchísimos. Bueno, pues procedimos pues a sellarlo, ¿no? También en esa ocasión a sellar los espejos, porque sí era muy... Pues, era el método en el que se movía, ¿no? Y ahí fue cuando realmente nos dimos cuenta de que sí se estaba moviendo por los espejos.
Y pues pasamos a los cuartos, pasamos al baño, a la cocina en donde ves que aventaba los trastes. Pasamos a ungir también esa parte. Me acuerdo, creo que tenían un cuartito por la parte de enfrente, se podría decir que de la casa, que ahí también se manifestaba, ¿no? Pero ahí casi ese cuarto pues no lo ocupaba, ¿no? Porque tenían, si no me recuerdo, tenían cosas ahí Era como guardadas, una bodega. como bodeguita. Entonces también hay esa parte. Entonces sí pasamos a sellar la casa, pues. Ahora sí que a cerrarle el paso al espectro. Ya cuando empezamos nosotros a hacer el sellado de los espejos, también ya fue un poco más interesante porque sí ya empezamos a darnos cuenta de la presencia del espectro que se estaba moviendo a través de ellos. Y eso fue porque ya lo arrinconamos en la habitación donde anteriormente la familiar lo había visto de frente, que se acostó en la cama. Ahí fue donde lo arrinconamos, ¿verdad? Que empezamos a sellar los espejos desde afuera. Empezamos, digamos que por la sala, pues pasamos a la cocina, al comedor, cuarto, todo eso. Y digamos que en el pasillo donde estaba el baño y donde pues conectaba las habitaciones, había un espejo muy grande. Cuando nosotros empezamos a sellar ese espejo, ahí fue donde nos dimos cuenta porque la sombra pasó así. O sea, la sombra pasó y se deslizó. Entonces nos empezamos a dar cuenta que el espectro ya se estaba recorriendo a los últimos espejos que quedaban, se puede decir que libres, que todavía no sellábamos. Y había un cuartito así como vacío que también tenían uno. Ese lo selló Isaac. Y ya, nosotros empezamos a hacer el sellado. O sea, prácticamente Isaac de un lado, yo del otro. Y ya llegamos a la habitación esta donde les digo. El espejo que quedaba ya era un espejo que conectaba a un ropero. Ya ven que está el ropero y pues la puertita tiene el espejo. Ese espejo era donde se manifestaba también el espectro para aterrorizar a las personas de ahí. Incluso, ¿saben qué llegó a ser este espectro, amigos? Que hasta los niños ya lo habían llegado a presenciar. O sea, los mismos niños ya habían tenido contacto con él. Afortunadamente este espectro todavía no llegaba al grado de dañar a los niños. Pero ya había tenido contacto con él, porque creo que hasta con una niña, creo que se puso a platicar, ¿no? Nos contaron que la niña se había puesto a platicar con él, que hasta su mamá cuando se dio cuenta, pues nada más la jaló espantada. Pero que, o sea, imagínense, o sea, el espectro ya se hacía visible, o sea, él prácticamente él era el dueño de la casa, él se sentía ya la autoridad principal de lo que estaba sucediendo ahí. Y pues imagínense ya que en un momento se siente a platicar con tu niña, pues ya es muy fuerte. Entonces nosotros lo arrinconamos en el cuarto del fondo, donde estaba el espejo del ropero. Y sí, hermano, de verdad cuando llegamos ahí, dicen por ahí llegamos y le echamos montaña, cuando empezamos a orar por esa habitación y por el espejo, sí se empezó a sentir así un ambiente muy fuerte, porque como que ya no tenía dónde ir. Entonces, cuando un espectro ya no tiene dónde ir, le quedan dos opciones a él: o poseer a alguna persona o simplemente abandonar el lugar. Pero a las personas no las podía poseer, porque antes de que nosotros empezáramos a sellar la casa y las habitaciones, ya habíamos orado por las personas y ya las habíamos sellado a todas. Entonces, obviamente, su única salida viable e inteligente para ese espectro era abandonar el lugar. Y de verdad que afortunadamente decimos gloria a Dios, porque en ese momento sabemos que fue Dios el que nos dio ese poder y esa victoria, que a partir de ese momento que nosotros fuimos, hicimos los sellos y pudimos orar por las personas que estaban ahí, jamás en la vida se volvió a aparecer el espectro. O sea, de generaciones de tenerlos aterrados y de generaciones de tenerlos sometidos, ahora sí que a las ganas o al berrinche del espectro, pudimos liberar a esa familia de esa gran maldad, ¿verdad? Sí, realmente sí fue muy grato, ¿no? Porque realmente se manifestó Dios en esos momentos. Digo, yo también recuerdo que en esa ocasión cuando estaba haciendo oración, en el cuarto que estábamos, tú estabas orando a la muchacha, estaba haciendo oración para proteger este lugar. Cuando se manifiesta Dios,
en ese momento también el espectro se vio muy enojado. Digo, yo lo sentí, de hecho sí lo alcancé a percibir que estaba detrás mío. Volteé y sí alcancé a verlo. Estaba furioso realmente. Entonces sí, pues esto es para gloria y honra de Dios, ¿no? Que gracias a él pues se pudo lograr porque él manifestó su poder y que pues esta familia pues hoy está bien, ¿no? Gracias a él. Que pues, si por él no fuera, pues no, nada de esto hubiera sido posible. Así es, amigos. Pues bueno, digo ya nada más para finalizar, fue una anécdota muy, pues se puede decir que muy corta. Digo, también gran cosa pues no pasó, ¿verdad? O sea, hay dos cosas muy importantes. La primera, acérquense a Dios de verdad, que yo entiendo las creencias que podamos tener en el mundo. Como se los digo, yo soy alguien muy respetable. Yo jamás he tratado de cambiar la ideología de alguien, el pensamiento, religión. No. Yo soy un servidor de Dios, me considero un servidor de Dios. Pero en ese servirle a Dios, yo trato de mostrarles ese camino a los demás. Ahora, nosotros no somos quienes para poder cambiar algo, inculcarte algo. Ay, perdón, porque igual como ustedes somos seres humanos y también tenemos errores. Pero ¿cuál es el detalle? Yo en mi experiencia a lo largo de los años que llevo haciendo esto, yo por ejemplo con Isaac llevo haciendo estas investigaciones como 5 años, ¿no? Llevamos como 5 años. Pero todavía antes de Isaac, yo ya llevaba tiempo haciendo todo esto. Entonces, imagínense, yo prácticamente en la rama llevo por ahí 14 años, más o menos, 15 años en la rama. Entonces, de Isaac son 5 y la diferencia a los demás prácticamente son 10 años, ¿no? Entonces, en toda mi experiencia que yo he llevado los casos, que he estado involucrado con las personas, que he sido testigo de muchos sucesos paranormales, tanto increíbles como, digamos, simples, les puedo yo garantizar que Dios de verdad ha manifestado su poder en el momento exacto que se ha necesitado y que de verdad es impresionante cómo las fuerzas oscuras le temen a Dios, de verdad. Entonces yo estoy totalmente convencido que no hay otra cosa, digo, como se los repito, es muy respetable la ideología de cada uno de ustedes, respetable lo que ustedes crean, pero si pueden simplemente mejor acercarse al jefe, al que lo creó y al que ordena, pues es mejor, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los puntos que quiero darles, que quiero compartirles. Y el segundo punto, hermanos, es que, digo, todos hemos pasado por situaciones paranormales. Que de hecho les voy a decir un dato curioso, y esto va a ser para la mejor en un próximo video. Pero Isaac y yo nos hicimos colegas a base de que también tratamos su caso. Igual hubo un caso con él, también había por ahí un espectro acechando su hogar, acechando su personalidad, su familia. Y pues que Dios nos ayudó a hacer el contacto, atendimos su caso y a base de las cosas, mira, pues Isaac también decide tomar el camino hacia Dios y mira, lo que algo pudiera ser tan sencillo que dices, no me lo imagino, ahora Isaac también no solamente es mi compañero, sino que es mi escudero, porque cuando estamos haciendo las oraciones de liberación, cuando hemos llegado a hacer los sellos, cuando hemos llegado a hacer algún tipo de actividad, pues él es el que cubre mi espalda, o viceversa, o cuando él está haciendo la oración de alguien en liberación, yo le cubro la espalda. Entonces, pues ya prácticamente nos volvimos un equipo, y pues con Dios ya somos 3, ¿no? Los que vamos a la batalla. Pero bueno, ya en un próximo video ya les estaremos a lo mejor relatando el caso de Isaac, qué fue lo que sucedió y cómo es que realmente pudimos coincidir en este camino de guerra. ¿Algo que quieras agregar, Isaac? Sí, no, esa historia va a quedar para un próximo video. Realmente es fascinante cómo sucedieron las cosas, cómo realmente ser de alguien que no creía en Dios y dudaba, realmente llegué a conocer quién es Jesús, ¿no? Quién es Dios y cómo me ayudó en este cambio y cómo fue el que me ayudó a liberarme también de este tipo de problema paranormal que estaba viviendo, ¿no? Pero bueno,
Pues ese ya será otro video para que pues ahí se queden con la espinita, para ver si nos buscan en el próximo video. Igual a lo mejor en el siguiente lo podemos hacer, a lo mejor no, Claro, pero sí se la estaremos contando, claro, para gloria y honra de Dios, porque para los muchos que me conocieron, incluso hasta dicen, no, pues cambiaste realmente, pues sí cambié muchísimo, demasiado, pero bueno, será para la próxima. Yo, aquí nos despedimos, ¿no? Sí, ok, me despido. Es un placer que estén viendo este video. Su compañero, amigo, hermano Isaac. ok, amigos, pues ya escucharon Isaac, ya queda pendiente para un próximo video. También en algún momento no solamente vamos a exponer los casos, también vamos a estar hablando de temas en particular. Vamos a estar hablando de temas, por ejemplo, como es brujería, hechicería, budismo, por ejemplo, no sé qué son las llaves de la noche, qué son los sellos. Vamos a estar hablando de temas en específicos para que ustedes también a su vez vayan comprendiendo cómo se mueve el mundo paranormal. No solamente simplemente conocer el fantasma, ¿no? O saber que hay fantasmas, duendes, brujas, no, sino que también es qué hay detrás de ellos. O sea, para por ejemplo, poder decir que hay una bruja, o sea, cómo alguien se hace una bruja, ¿no? O qué es lo que utiliza ella para hacerse una bruja. Entonces estaremos hablando de todo ese tipo de temas también en su momento. Obviamente van a ser videos independientes de los casos que nosotros estemos exponiendo. Pero bueno, eso es para que nos sigan aquí en Crónicas Paranormales. Y pues nada, síganos en nuestras redes sociales. Yo les voy a dejar ahí en la pantallita nuestras redes sociales. Y pues ya sabes lo que dice la palabra de Dios. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hasta pronto.